histórico, de esos debates buenos que se ven en Facebook, en Internet. Y tenemos aquí a los debatientes sobre un tema especial que es la doctrina de la Trinidad. ¿Es bíblica la doctrina de la Trinidad? Por la afirmativa tenemos aquí al grupo de nuestros hermanos, equipo número 1, que van a estar defendiendo la postura, la afirmativa de que es bíblica la doctrina de la Trinidad. Y por la negativa tenemos al equipo número 2, que están de este lado, ya equipados. El debate va a ser muy respetuoso, va a ser de hermanos, va a ser con mucho argumento, eso sí, con mucho peso, y va a llevarse en 3 secciones. La primera sección va a constar de 15 minutos de exposición de cada una de las partes. Primeramente, de la parte que va por la afirmativa, nos va a presentar sus argumentos, dividiendo sus argumentos básicamente en 3 participantes de 5 minutos, o como bien ellos lo hayan distribuido, pero tienen 15 minutos desde que inicia el cronómetro, que nos va a apoyar allá el hermano Julio. Luego tenemos, después de estos 15 minutos de presentación, que es básicamente, primero 3 que están a favor, después 3 de los que están en contra. En total vamos a tener media hora, 30 minutos en total de ambas participaciones en la exposición. Son media hora en la exposición en total. Es decir, 15 minutos que le corresponde al equipo 1 y 15 minutos al equipo número 2. Bueno, después de esa participación, cada grupo preparará 3 preguntas para el equipo contrario sobre la exposición, y el otro equipo debe de contestar esa formulación de preguntas con un no máximo de 3 minutos en sus respuestas. Tiene 1 minuto para formular la pregunta y 3 minutos para responder. Pero el que hace la pregunta tendrá 1 minuto para contrarresponder después. Va a tener, después de que le responda, tendrá la oportunidad del que hace la pregunta o el equipo de contrarresponder 1 minuto. Así que vamos a iniciar. Cada grupo tendrá designado a alguien de su equipo para que dé sus conclusiones en 3 minutos al final de este debate. Bueno, pues que corra el debate, y vamos a recibir con un fuerte aplauso al equipo número 1, que va a presentar su argumento durante 15 minutos, que va por la afirmativa de que sí es bíblica la doctrina de la Trinidad. Dejamos lugar para que ellos se presenten. Ahí es su lugar, mismo yo les paso el micrófono. La doctrina de la Trinidad sostiene que Dios es un solo ser que existe eternamente como 3 personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los argumentos teológicos y exegéticos principalmente se basan en la revelación progresiva de las Escrituras y se dividen en las siguientes pilares. Hay evidencia en el Antiguo Testamento cuando habla en plural de los pronombres de Génesis, del 1 al 26. 1 al 26, y dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los venados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil. De alguna manera dice que no podrían ser los ángeles del Señor, porque si dice hagámoslo a semejanza nuestra, pues se refería a Él, al Hijo y al Espíritu Santo. La divinidad e identidad de las 3 personas en el Nuevo Testamento, Dios Padre, en las Escrituras reconocen al Padre como un Dios discutiblemente. El Hijo es Dios, Jesucristo. Juan 1:1 declara que el Verbo era Dios, y Juan 20:28. Tomás llama a Jesús Señor mío y Dios mío. Además, Jesús perdona pecados, lo cual solo es una prerrogativa
por mentirle al Espíritu Santo y le dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Las tres personas operando simultáneamente existen los pasajes claves. Por ejemplo, también en el Nuevo Testamento, cuando hay el bautizo de Jesús. En Mateo 3, 16 al 17 muestran al Hijo siendo bautizado, al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y al Padre hablando desde los cielos. Esta doctrina tiene enseñanzas fundamentales. Aquí puedo darle 7 afirmaciones centrales presentadas por el siguiente orden. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Dios es el Padre. Perdón, Dios el Padre es Dios. Dios el Hijo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre, ni el Padre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Hijo ni es el Padre. Probablemente ustedes estarán pensando de que acabo de decir un revoltijo que pueda darle la razón, pero la Trinidad se mantiene simultáneamente la unidad divina y la distinción personal dentro de la deidad. La doctrina no enseña que existen 3 dioses, o lo que es el triniteísmo, que Dios es solamente una persona manifestada de 3 maneras, que existen 3 individuos divinos separados, o que alguna persona divina sea creada o inferior a la naturaleza de la obra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen la misma esencia divina, los mismos atributos divinos son igualmente dignos de adoración, pero cada persona es distinta. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Sin embargo, aquí podemos observar que no hay 3 dioses, sino un solo Dios en 3 personas eternas y divinas. Las bases bíblicas de la Trinidad las podemos encontrar en Mateo 28, 19. Dice: bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Corintios 13, 14 hace una referencia conjunta al Señor Jesucristo, a Dios y al Espíritu Santo. Mateo 3, 16 y 17 habla de la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. Juan 1, 18 y otros textos sobre la relación eterna entre el Padre y el Hijo también se encuentran, se presentan indicios en el Antiguo Testamento, como el uso de nombres divinos plurales como Elohim y referencias donde aparecen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al final de cuentas. Tenemos también en el desarrollo histórico de la doctrina que el término Trinidad no aparece literalmente en la Biblia, pero fue desarrollado para expresar una enseñanza bíblica. Se menciona que Teófilo de Antioquía como uno de los primeros en utilizar el término trías. Tertuliano como quien desarrolló el lenguaje trinitario en la Iglesia Latina. En el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, como momento importante en la defensa de la divinidad del Hijo frente al arrianismo. Pues como pueden apreciar, hermanos, nuestra creencia es la que existe un solo Dios, sin embargo está en 3 personas que conocemos como la Trinidad, y nuestro planteamiento es no queremos dar a términos triviales de que si existe 3 dioses, sabemos que es uno solo, contemplamos como uno solo de 3 personas, colaboran entre sí, coexisten entre sí, y por razones que ya tenemos pasado en la palabra de Dios, vemos que reciben en
en su mayoría los mismos atributos, sin embargo, pues también colaboran de una manera diferente. Entonces, nuestro planteamiento es ese, en cuestión de la actividad. Si alguien más tiene algo que decir, si no, cedemos el turno. 7 minutos les quedaron a los hermanos. Antes de continuar, voy a hacer la pregunta. ¿Están satisfechos ya con su tiempo? ¿Ya? A los hermanos están satisfechos. Entonces vamos a dejar el lugar para que el equipo que presenta la defensa en contra de la doctrina de la Trinidad, pues presente sus argumentos. Ya ustedes escucharon la afirmativa, ya ellos presentaron sus argumentos. Ahora vamos a escuchar al equipo contrario. Así que presten mucha atención, que vamos ya a ponerle su tiempo. Tienen 15 minutos, hasta 15 minutos para poner su posición y volver a Gracias, buenos días. Bueno, antes que nada, lo queremos aclarar que nosotros somos unicitarios, no unitarios. Nosotros reconocemos a Jesús como Dios, por eso nos llamamos solo Jesús. Ahora, ¿en qué creemos nosotros? Eso lo quiero dejar muy claro, que nosotros creemos que existe un solo Dios verdadero. Como dice Deuteronomio 6:4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí nosotros en esta parte de la Escritura podemos ver una palabra muy importante, que es con la que empieza este versículo, que es oye, que eso en hebreo significa el Shema. Y aquí no se trata solamente de algo que escuché. El Shema se refiere a algo que nosotros estamos escuchando. Quiere decir que prestemos atención y comprendamos lo que estamos escuchando. En este caso dice, oye, o sea, presta atención, comprende lo que te voy a decir. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y por qué estamos en contra nosotros de la Trinidad y no creemos en la Trinidad y creemos solamente en un Dios verdadero? Porque la Trinidad, como decían ustedes, nació precisamente en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y se consolidó aproximadamente casi 60 años después en el Concilio de Constantinopla en el año 371 después de Cristo. Sin embargo, algo que ustedes no toman en cuenta es que este concilio de Nicea estaba conformado por ecuménicos. ¿Qué quiere decir esto? Que había de todo tipo de gente en ese concilio. No eran solamente cristianos. Dentro de este concilio se encontraban obispos, ortodoxos, arrianos y moderadores. Y así se fundaron las bases de un credo cristiano. Como ustedes dijeron hace rato, eso no está en la Biblia. Fue algo que aquí se fundamentó, fue un grupo de gente que se juntó y que ahí fundaron las bases de lo que ahora llaman el cristianismo de la Trinidad. Dentro de este concilio, como decía, el obispo y teólogo Tertuliano fue precisamente el primero que empezó a hablar acerca de la Trinidad. Dice que en latín significa trinitas. Ahora, dentro del concilio de Constantinopla, de Nicea, se encontraban, dice, arrianos. Y dentro de los arrianos, su creencia de ellos era que Jesús era un ser creado, algo que nosotros estamos también en contra. Pero también se encontraban dentro de ellos neopatómacos, que eran aquellos que decían que el Espíritu Santo era solamente una fuerza. Entonces, ¿por qué se creó ahí la Trinidad? Porque había esa relación entre los que sí creían que Jesús era Dios y había quienes decían que no era Dios, sino que era una persona creada. Entonces, dentro del concilio, que es, como le repito, que era un concilio ecuménico, fue cuando se tomó la decisión para que pudiera haber una paz entre todos. Entonces, ¿en qué nos basamos nosotros? Nosotros nos basamos directamente en la palabra de Dios, que es la Biblia. Nosotros no nos basamos en un concilio de hombres, nos basamos en lo que Dios dice en su palabra, como decíamos desde Deuteronomio 6:4. Y también como dice en Colosenses 2:8 y 9, dice: mirad que nadie os engañe
por medio de filosofías huecas, dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, como pasó en el concilio de Nicea, sino conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Porque dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí lo está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros aceptamos lo que dice el concilio de Nicea, nos estamos dejando llevar, como dicen Colosenses Pablo, de que nos estamos dejando llevar por una filosofía, por algo que fue dado solamente por personas que se reunieron y dijeron, bueno, pues ahora que sea así para que todos estemos de acuerdo. Pero no es algo que la palabra de Dios diga. Ahora dice, creer en la Trinidad para nosotros es algo irracional. ¿Por qué irracional? Porque para nosotros sería como decir 1 más 1 más 1 es igual a 1. Y eso es irracionalmente ilógico, porque nosotros sabemos matemáticamente que 1 más 1 más 1 son 3. No puede ser 1. Entonces, ¿cómo va a ser Dios 1 si dicen ustedes que son 3 personas? Ahora, nosotros reconocemos que Jesús es Dios, pero no un Dios de 3 personas. ¿Qué se necesita para ser una persona? Para ser una persona se necesita tener un cuerpo. Eso es una persona. Un árbol no es una persona porque no tiene un cuerpo. Entonces, si ustedes dicen que en la Trinidad son 3 personas, entonces tiene que haber un Dios en 3 cuerpos. Pero no es un Dios en 3 cuerpos, es un solo Dios. Y nosotros dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Exactamente, eso es lo que dice. Pero cuando dice hagamos, esa palabra hagamos en hebreo se dice nasa, que significa haremos o lo haremos. Entonces, ¿a quién le está diciendo lo haremos? Si nosotros vemos en Job, cuando Dios habla con Job, le dice que los ángeles estaban con él en la creación. Entonces aquí cuando él está diciendo haremos, no quiere decir que él está hablando a una trinidad, quiere decir que le está hablando a su creación y le está diciendo vamos a hacer algo. Entonces dice, Dios les habla a los ángeles que están con él en la creación, y eso lo podemos ver porque en Apocalipsis 19:10 y 22:9, cuando Juan está delante del ángel que le está mostrando los tiempos futuros, ¿qué es lo que hace Juan? Dice que Juan se postra ante el ángel. ¿Y cuál es la respuesta del ángel en ese momento? Le dice, no lo hagas, levántate, porque somos consiervos. ¿Y qué significa la palabra consiervo? La palabra consiervo significa somos iguales. Entonces, ustedes dicen, no, es que no le hablaba a los ángeles. Claro que le hablaba a los ángeles, porque está diciendo, hagamos, lo haremos a nuestra imagen y semejanza. Y aquí cuando vemos que Juan le habla al ángel, el ángel le dice, somos conscientes, o sea, somos iguales. Entonces, igual a quién le estaba diciendo Dios, en el Génesis, le estaba diciendo a los ángeles, que iba a hacer al hombre igual a ellos, igual a esa creación, de diferente poder, pero sin embargo igual en forma. Ahora, si nosotros somos seres trinitarios, como ustedes dicen que Dios es trinitario, dicen Dios está hecho en un ser trinitario, y nosotros dicen ustedes que somos trinitarios también, que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si nosotros, como ustedes dicen, Dios le habló a la Trinidad en ese momento que estaba creando al hombre, si en ese momento que Dios estaba creando al hombre, Él se está hablando a sus otras partes y les está diciendo, vamos a hacer al hombre igual a nosotros, y va a ser también un hombre trinitario, entonces, ¿por qué nosotros no podemos tomar 3 formas al mismo tiempo, como ustedes dicen que Dios lo hace? Si Dios puede dividirse en 3 y nosotros estamos hechos a semejanza de Dios, ¿por qué no podemos dividirnos en 3 también, como lo hace Dios? Porque para nosotros, para que salga el alma de nosotros, ¿qué tiene que hacer? Tiene que morir nuestro
Nuestra alma no puede salir de nuestro cuerpo, nuestro espíritu no puede salir de nuestro cuerpo. Está todo contenido en un solo cuerpo. Ustedes hablan de la manifestación de la Trinidad en el bautismo. Mateo 3, 15 al 17 dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Jesús va a bautizarse, en ese momento él está hablando, tiene un diálogo con Juan, y Juan le dice: tú no necesitas ser bautizado. Pero ¿qué es lo que pasa? Él le dice, Jesús le dice: conviene que cumplamos toda justicia. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Entonces dice: Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí es donde dice, ustedes argumentan que existe la Trinidad. Dice: y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos primeramente a lo que dice cuando decía Jesús en el argumento con Juan, que así conviene que cumplamos toda justicia. Ahí lo que le estaba diciendo a Juan, que él tenía que validar el plan que él ya tenía y para dar inicio a su misión redentora. Ahora, la voz del Padre no es una comunicación entre dos personas, porque Jesús en ese momento no está hablando con Dios. Dios no habla y él le contesta. Dios no le habla al Espíritu, sino es solamente una señal pública para introducir a Jesús en la humanidad como el Mesías, como dice Juan 12:30. Y respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y el Espíritu Santo, como paloma, no demuestra una tercera persona, sino una unción profética, una representación visual de la unción. Jesús, que es Dios en forma humana, requería ser ungido públicamente, o sea, se tenía que ver su unción, dice, para iniciar su ministerio. Si el Espíritu Santo es la tercera persona, como ustedes dicen, ¿por qué descendió como paloma? Entonces, esa es su forma, porque ustedes dicen que Dios es un Dios en tres personas. Entonces, esta es la persona del Espíritu Santo, la paloma, eso es lo que la representa. Pero nosotros vemos, como acabamos de ver, que Juan necesitaba ver una señal visible, como dijimos anteriormente, para que se cumpliera toda justicia. ¿Y para qué? Como dije anteriormente en Juan 12:30, porque la voz no venía por causa de Jesús, sino para que se viera lo que él iba a hacer. Dice, también Juan 1:32 dice: Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. O sea, ahí estamos viendo que Juan tenía que ver esa unción visible de Jesús. Si no la veía, él no iba a creer, tenía que ver de Jesús, tenía que hacer algo que fuera visible para Juan. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En el bautismo vemos una representación de la dualidad de Dios y de su omnipresencia. ¿Qué es la dualidad? Aquí se los voy a enseñar con una ilustración. Esto es una dualidad. ¿Qué significa? Que es una sola cosa. Y aquí, como ustedes pueden ver, no solamente refleja un círculo, sino refleja también un cuadrado, pero es una sola cosa a la vez. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en el bautismo es una representación. Dice, Dios se representa como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la santificación. El Padre es Dios habitando en la eternidad y fuente de toda creación. El Hijo es Dios manifestado en carne y el Espíritu Santo es Dios obrando en el creyente. Juan 3:13 dice, Jesús y Nicodemo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y termina diciendo que está en el cielo. Pero entonces, ¿cómo está en el cielo si también está en la tierra? Ahorita vamos a ver eso. Jeremías 23:24 dice: se ocultará alguno, dice Jehová, en escondidos que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Y aquí lo que nosotros podemos ver es la omnipresencia de Dios. Lo que nosotros vemos en el bautismo es que Dios, cuando se hizo hombre,
no dejó de ser Dios. Él sigue en su omnipresencia, Él puede estar en todos lados, porque entonces si no, no sería omnipresente. Entonces no podía estar hablando Dios conmigo ahora y estar hablando con otra mano en otro lado. Entonces ahí entonces no sería omnipresente. Por eso en el bautismo nosotros estamos viendo la omnipresencia de Dios. Estamos viendo cómo Él, al que se hizo carne, Él sigue manifestándose en todos lados. Por eso se escucha la voz, porque la voz es solamente, como en el dualismo, algo que tenía que ser evidente para Juan. Ok, hasta ahí voy a terminar. Para acabar su tiempo, quedan así. Muy bien. Entonces, sí. Entonces vamos a ya tenemos las dos presentaciones, nos fueron por la afirmativa y por la negativa. Y a continuación viene la sección de 3 preguntas. Recuerden que tienen hasta 1 minuto para formular su primera pregunta y los hermanos que van por la negativa tienen hasta 3 minutos para responder. Lo vamos a hacer hasta que se agoten las preguntas de un lado, las 3 preguntas, y pasamos luego a que los demás, o el otro grupo 2, hagan también sus preguntas. Primero vamos a comenzar para que de este lado se les hagan las 3 preguntas, pero uno a uno, por sus respectivas respuestas. ¿Está bien? Vamos a dejar el lugar para que ustedes hagan la primera pregunta, formulen la primera pregunta y ellos tienen hasta 3 minutos para responder su pregunta. Corre tiempo para que ustedes presenten a los hermanos de la perspectiva, presenten su primera pregunta al grupo de la sí, toda su premisa se basa en la persona del Espíritu Santo, la persona de Jesucristo y Dios como el Creador. Yo quisiera, para entenderlo, consolidarlo mejor, qué es su definición de persona en cuanto a estos aspectos. Nuestra definición de persona es como cada uno de nosotros somos, tiene que tener un cuerpo. Si no tiene un cuerpo, no puede ser una persona. No existe algo que no tenga cuerpo y sea una persona. Bueno, entonces ya se les cayó todo su argumento, porque en esta cuestión la persona no solo se identifica como algo físico o como algo meramente terrenal, como nosotros lo concebimos, sino que también pues podemos ver que representa en cuestión de intelecto, capacidad de conocer, en cuestión de voluntad, capacidad de decidir, conciencia de sí mismo y capacidad de relacionarse con otros. Eso es persona. ¿Qué aparte de lo que acaba de decir que también usted lo definieron como que tuviera un cuerpo, y Dios sabemos que no tiene un cuerpo como tal, porque usted utilizó algunos atributos como la omnisciencia, omnipresencia, ¿no? Una persona como tal con un cuerpo no puede tener esos atributos. Tiene una sola naturaleza divina y 3 personas divinas. Por eso es que no pueden entender ¿cómo se llama? Las 3 formas de Dios. El tiempo creo que antes del tiempo del grupo. Muy bien, vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Quieren que se haga intercalar las preguntas? Ok, vamos a hacer intercalar. Entonces vamos a dejar para que todos hagan su primera pregunta. Recuerden, en su formulación tienen hasta 1 minuto para formularlo. En la respuesta tienen ustedes 3 minutos para responder. Ayúdenme con el tiempo. Y la otra respuesta tiene 1 minuto
Dios con nosotros. Entonces, en este caso, Dios estuvo con nosotros o no estuvo con nosotros. Corporalmente, como lo dice Colosenses, en él habita la plenitud de la vida. Entonces, ¿estaba corporalmente o no estaba corporalmente? ¿De qué va a responder? Sí, efectivamente. Corporalmente, físicamente, a través de Jesucristo, pues, estuvo con nosotros. Sin embargo, el planteamiento principal fue que no únicamente personas se definen como un ser físico, sino con los atributos que les compartí. Entonces no nos podemos limitar hablando de un ser divino, atribuyéndole solo características físicas y humanas. Si no estamos hablando de un ser terrenal, estamos hablando de nuestro Dios, y por ende no le podemos atribuir solo ese tipo de características. Y también, de alguna manera, cuando ustedes empezaron su argumento, dijeron que solo existe un solo Dios. Entonces, Jesús, dentro de sus argumentos, no estaba como Dios. Ustedes referían solo a Dios Padre. Entonces, nos están dando la razón de que sí existe una Trinidad, que Jesús también es Dios, porque Dios dice también que Jesús es su Hijo, pero también Jesús de alguna manera se ha llamado a sí mismo Dios en algunos versículos. Muy bien. Vamos a escuchar la réplica. Hasta 1 minuto tienen los hermanos. Lo que ustedes no han entendido cuando nosotros nos referimos a que Dios se hizo hombre, Él no dejó de ser Dios, Él sigue siendo Dios, pero es hombre y Él sigue siendo omnipresente, aunque está en el cuerpo de hombre. ¿Por qué se hizo hombre? Porque dice que Él nos reconcilió consigo mismo. O sea, solamente Él nos podía reconciliar, pero Él tuvo que hacerse hombre, un ser humano, una persona. Decían ustedes, es que una persona piensa así. Él pensaba como ser humano, pero también tenía toda la sabiduría, como lo dije anteriormente. Él, antes de hacerse hombre, Él era espíritu. Dice, Dios es espíritu, Dios Padre es espíritu, pero cuando Él viene, Él no solamente es espíritu, Él se hace carne en la tierra. ¿Para qué? Para que nos pueda reconciliar. Si Él hubiera venido solamente como Dios, como Él es, Él no hubiera podido sacrificarse a sí mismo, porque Él dice que en su vida nadie se la quita, sino que Él mismo la da. ¿Por qué? Porque Él tomó un recipiente, podemos decirlo así, en forma humana, sin dejar de ser Dios. ¿Para qué? Para que podamos nosotros reconciliarnos como Él mismo, porque en su forma divina o en su forma de espíritu nosotros no podemos estar en su presencia. Sin embargo, contenida en el cuerpo humano, nosotros sí podemos estar delante de Él como Dios. Ahora, cuando ustedes dicen que Dios o Jesús se refiere a Él como Padre, tengo ya bien la explicación. Si ahorita más adelante el pastor nos permite, les voy a explicar eso. Y conforme a la réplica ahorita que decía del cuerpo, que yo decía del cuerpo, que dice aquí Emmanuel Dios con nosotros, ¿sí? Entonces yo quiero preguntarles algo. El agua ahorita ¿cómo está? Líquida, pero también tiene un estado sólido y un estado gaseoso. Entonces ahorita el agua ¿cómo está? Líquida, no puede estar en tres formas a la vez. En este caso, Emmanuel Dios con nosotros estaba con nosotros, es decir, en carne. Muy bien, ya cada uno tiene su primera pregunta. Ahora vamos a lanzar de este lado la segunda, no réplica porque ellos hicieron pregunta. Ahorita ustedes van a hacer pregunta y después ellos van a responder y van a tener derecho a réplica 1 minuto. Entonces vamos a dejar la segunda pregunta para el grupo 1. Es que volvemos al mismo y vuelvo a su argumento del hermano Araujo, que dijo que Dios vino a la tierra y se hizo hombre, pero que era espíritu. Entonces, de alguna manera nos está dando la razón, porque son tres en uno. Y usted utilizó el argumento del monoteísmo estricto, o sea, que solo existe un Dios. Entonces, si solo existe un Dios, ¿por qué entonces sus argumentos son basados en Jesús y en el Espíritu? ¿Entendieron la pregunta? Ok, perfecto. Ya hicieron la pregunta, ahora vamos a dejarle para
para responder. Volvemos otra vez a lo que dice: el Padre es Dios habitando en la eternidad y la fuente de toda la creación. Eso es antes de manifestarse como hijo. Dice, después viene como si fuera hijo, manifestado en carne. Y cuando se va, ¿cómo se manifiesta ahora cada uno de nosotros? En el Espíritu Santo, que es el que está obrando. Cuando ustedes se refieren a la parte, por ejemplo, de la oración, cuando dicen, no, es que Jesús me ora al Padre, eso se llama idealismo. Significa que Jesús está hablando en tercera persona. A eso se refiere. No se está refiriendo a otra parte de sí mismo. Quiere decir que Él está refiriéndose a sí mismo en tercera persona. ¿Y por qué lo hace? Porque esta, dice, es una técnica lingüística y psicológica para demostrar su autoridad, imparcialidad, que sabemos que Él es imparcial, y para dar una visión más amplia al que lo está observando, o sea, el ser humano, de su omnisciencia, o sea, que Él lo sabe todo. Eso es lo que está haciendo Jesús. Cuando Jesús está, que dice, no es que Él habla del Padre, y es que dice que Él y el Padre, y es que ora al Padre, Él lo que está haciendo se llama idealismo. Eso es lo que está haciendo Jesús. Y de este lado tiene hasta un minuto. Aún siento que todavía no entiende por qué se hace. ¿Saben una cosa? Cuando hablamos de Juan, hablamos de una persona. Cuando hablamos de José, hablamos de una persona. Cuando hablamos de María, hablamos también precisamente de una persona. Cada uno de ellos tiene conciencia propia, voluntad propia, existencia individual separada. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos de Dios, debemos de entender de que Dios, Jesús y el Espíritu Santo tienen una misma esencia, ¿de acuerdo? O sea, lo que es Dios, lo que es una naturaleza divina, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos por separado de las tres personas, hablamos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces hablamos que esta persona estamos hablando de quién es Dios, ¿de acuerdo? Entonces, una simple fórmula matemática dice: una esencia divina más tres personas es igual a un solo Dios. Eso quiere decir que nos demuestra de que Dios Padre es una persona y Dios es Dios con una esencia, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo es una naturaleza divina de Dios con una esencia, y que Jesucristo también es otra parte de la naturaleza divina con la esencia también. Es decir, son tres personas con una única esencia divina. En pocas palabras, lo que es Dios. Ya tenemos una pregunta de este lado, dos preguntas de este lado. Así que de este lado vamos a lanzar una pregunta. Recuerden, tienen hasta un minuto para formularla. Luego ustedes tienen hasta 3 minutos para responderla y una contra respuesta de 1 minuto más ustedes. Así que dejámoslo. No, ahorita es que ellos hicieron pregunta, sí, pero esta fue la contrarrespuesta. Ustedes van por la segunda pregunta para ellos. Adelante. Bien, me gustaría que mi hermano, que tiene mucho conocimiento, mi hermano Francisco, nos pudiera responder una pregunta que conforme a lo que él sabe, ¿sí? Al bautismo, ¿cómo se debe de bautizar? ¿En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? ¿Cómo lo dice Hechos 2:32? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados,
recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Está claro la pregunta? Porque tienen hasta 3 minutos para responder. A ver cómo les va. La Biblia hace mención en bastantes textos que se puede hacer el bautismo en el nombre de Jesús, en medio de Pedro. De hecho, Pedro fue el que dijo al bautismo en el nombre de Jesús, y después se hace el don del Espíritu Santo. Y también en Mateo 28, 19, también dice: vayan y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para la iglesia unitaria, se dice: ¿cuál es ese nombre? ¿Verdad? Porque debe haber un nombre revelado, y dice que el nombre revelado es el nombre de Jesús. Por eso se bautiza en la iglesia unitaria, tiene ese nombre, el nombre de Jesús. Hechos 2:38 te dice: el nombre de Jesús, dependiendo la parte de la Trinidad, es parte del nombre de salvación. El pastor nos comentó que Jesús significa mi Salvador. Entonces Jesús fue mandado como Salvador, que es el nombre, mi Salvador. Pero se dice que en la Trinidad aún no se ha sido revelado el nombre de Dios, como comentó el maestro Salomón hace un rato, que el nombre de Dios es yo soy, porque sé que es. Ciertamente, tu pregunta está muy buena como para concluir. Hechos 2:38 dice: bautícese en el nombre de Jesucristo. Hechos 8 dice lo mismo, pero también cuando hablamos de bautizarlos en el nombre de Jesús, también se hace siguiendo la instrucción que da Mateo 28:19, que dice, ustedes saben qué dice, ¿no? Mateo 28:19, invito a leer la gran comisión: ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre de ¿qué dice? Exactamente. Entonces, aquí simplemente ustedes están tratando de confundir este detalle, ¿de acuerdo? Nosotros podemos decir que podemos ir a ser discípulos y los vamos a bautizar según la gran encomienda que tenemos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sin embargo, ustedes simplemente tienen una visión, una comprensión diferente, ¿de acuerdo? Entre Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Ustedes definen esa unicitariedad, ¿de acuerdo? Y lo único que están haciendo es tratar de confundir al creyente, al que trata de seguir, de llevar la gran encomienda que tenemos por parte de nuestro Señor Jesucristo, la cual es ir a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo un minuto de réplica de los hermanos de este equipo. Ok, a ver, tú dices que la gran comisión, ciertamente, en este escrito, dice ir y hacer discípulos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero tú mismo mencionaste que hay 2 versículos más, y en esos 2 versículos no se dice que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Si fuera como tú dices, ahí diría: bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así fue dicho en la Gran Comisión. Sin embargo, en los otros 2 versículos que tú mismo mencionaste, tú estás diciendo que ahí no habla de una Trinidad. Ahí dice Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo? Porque en Hechos 4:12 nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para salvación. ¿Cuál es? Jesucristo. O sea, Dios se hizo hombre para traernos salvación, para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. O sea, eso es lo que nosotros estamos diciendo.
Y ustedes, el único argumento que tienen es solamente el bautismo. Y solo hablan del bautismo y del bautismo y que ahí se manifestó y el bautismo, pero es lo único que nos han dicho hasta ahorita. O sea, no nos dicen algo más. ¿Cuánto tiempo va? No le puso el... Ya se pasó un minuto con 7. Ya se pasó un minuto con 7. Miren, ahorita en esta. Sí. ¿Y si te vas? Vamos aquí para allá. Si ellos nos regalan 30 segundos, le regalamos 30 segundos. Ok. Pero escuchen, miren. Todavía les queda, están en la mitad de las preguntas. Todavía tienen buen tanto de tiempo, así que ni se preocupen. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque si, por ejemplo, ayer ya dio 1 minuto con 7, ya dio 1 minuto con 7 segundos. Si le damos, vamos a alargarnos un poquito más. Miren, vamos a hacer eso, todavía tienen chance. Ahorita ya hicieron 2 preguntas de este lado, 2 preguntas de ese lado, ya estamos a la mitad. Falta una pregunta de este lado, una pregunta de este lado. Ok, pero ahorita vamos a darle, vamos a hacer que los hermanos ya hagan su pregunta última. Esta es la última. Sí, dígame. Pero en 1 minuto, porque juntos se dio el minuto. Entonces, cuando haces la pregunta, tienes hasta 1 minuto para formularla. Al que te hace la pregunta, tiene 3 minutos para responder. Tienen 3 minutos para responder. Y cuando hay réplica, es 1 minuto. ¿Sí? Así. No se preocupen para que no se vaya más el tiempo. Dale, para que no se vaya más el tiempo. Vamos a darle de esta manera. Vamos a dejar que el equipo haga su última pregunta. Tiene su último cartucho y ustedes respondan sus 3 minutos. ¿Vale? Bien, vamos a dejar el lugar para que tienen su última pregunta y ellos ya den su respuesta hasta 3 minutos. Dale, corra tiempo para su última pregunta. Nos mencionabas que no hay otro nombre dado a los hombres, ¿de acuerdo? Bueno, yo te quiero hacer una pregunta. Si la gran encomienda fue dada por Jesús, el único nombre dado a los hombres, ¿de acuerdo? Y te dice, por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no le haces caso entonces a ese nombre dado a los hombres? Y sigues la instrucción. ¿Está entendida de parte de este grupo? ¿Está entendida la pregunta? Ok, tienen hasta 3 minutos. Corran tiempo. A ver, hermano, entonces quiere decir que Pedro no fue obediente, porque él no bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no bautizaba en el nombre de Jesús. Entonces, Pedro fue desobediente a lo que Jesús le dijo. ¿Sí? Y no se puede bautizar en un momento dado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero son títulos, no son nombres. ¿Ven? Jesús es el nombre. Ya están los 3 minutos. ¿Le quedan cuánto? Le quedan hasta 2 minutos más, ¿verdad? ¿Le quedan 2? Sí, puede seguir. Así como les decíamos, aprovecho mis 2 minutos. Dice, ¿por qué Jesús oraría al Padre si es el mismo? Yo les voy a responder, porque Jesús estaba modelando cómo debe comportarse el hombre ante Dios. La palabra se llama yirá en hebreo, que significa temor y reverencia. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Cuando Él se hizo hombre, lo que estaba haciendo es yirá, es demostrarle al ser humano cómo debía comportarse ante Él cuando Él esté en su trono. Dice, al referirse Jesús al Padre, lo hacía a sí mismo, como les dije hace rato, iliadismo, y a eso no me han contestado ni me han dicho nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa
casa. Dice Juan 10:30, dijo, yo y el Padre uno somos. Y después Juan 14:9 y 10 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, o sea, como ser humano, sino como Dios. Dice, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Y Mateo 24:36 y 37 dice, el día del fin, pero el día del fin y de la hora, dice, nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre. Aquí Jesús no estaba diciendo que él no sabía, dice, mi Padre es el único que sabe, refiriéndose a él mismo como tercera persona. Ahora, si nosotros vemos el versículo 37, ahí él mismo, aquí se manifiesta que él mismo es el Padre, porque dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, él le está respondiendo lo que está diciendo. Dice, nadie sabe cuándo va a ser el fin, solamente mi Padre, o sea, hablando del mismo en tercera persona. Pero si leen el versículo 37, si él no fuera Dios, o no fuera el Padre, él mismo les da la respuesta. Entonces Jesús dice que nadie sabe el día del fin, pero él sí lo sabe porque él es Dios. 5 segundos, ok, perfecto. Entonces, tienen derecho a réplica 1 minuto aquí de este lado. 1 minuto. Ya está corriendo. Bueno, en cuestión a la pregunta que tenía, indudablemente es una interpretación suya que también se ha tomado de la corriente a la cual está representando. Sin embargo, si lo vemos de manera literal, Jesús estaba orando al Padre y las interpretaciones no vienen a juego en esta situación. Sin embargo, sabemos leyendo las Escrituras que fue un momento muy importante en la vida del Señor Jesucristo, el cual pues no podemos prestarnos a ese tipo de interpretaciones. Tenemos que saber en qué momento realmente realizabas, y en esto claramente y tajantemente estaba orando al Padre. Esto no exime a que Jesús, como usted mismo lo acaba de afirmar, dándonos la razón, también se presenta en la persona de Dios Padre. O sea que realmente Él comparte una misma característica. Su argumento número 1, cuando usted dijo, no somos unitarios, somos unitarios. Muy bien, viene la última pregunta de parte del grupo 2, así que mucha atención, ustedes tienen hasta 3 minutos para responder acá, así que préstenle toda atención que viene la pregunta. A ver, si ustedes dicen que son tres personas, en el tiempo del fin, ¿quién es entonces el que va a gobernar? En la Nueva Jerusalén dice que Él va a ser, dice, ya no existirá el sol ni luna, sino que Él mismo, dice, habitará con todo su pueblo. ¿Y de quién está hablando? ¿De Jesucristo, del Padre o del Espíritu Santo? ¿De quién está hablando él? ¿Usted termina la pregunta? Ok, vamos, tienen hasta 3 minutos para responder. En esa cuestión sabemos que las Escrituras es Jesucristo totalmente. Sin embargo, reiteramos lo mismo y nos están dando, bueno, ya entramos en otro debate en el cual solo se están centrando en Jesucristo y Dios y están haciendo un lado del Espíritu Santo. Entonces ustedes definitivamente están haciendo un lado totalmente al Espíritu Santo con sus atributos. Ahí está, tampoco necesitamos más. Como están haciendo un lado solo el Espíritu Santo, ustedes desde un principio su argumento fue, somos unicitarios, no unitarios, un solo Dios verdadero. Y ya después empezaron a incluir a Jesús. Entonces ustedes ahorita están siendo duales, están
incluyendo a Dios y a Jesucristo. Así han sido sus argumentos. Ciertamente ustedes van brincando entre cada persona cada persona que se trata de Dios, ¿de acuerdo? Pero bueno, contestando a tu pregunta, ¿quién de las tres personas van a gobernar? Simplemente te voy a responder eso. Cada persona tiene un papel dentro del plan de Dios, ¿de acuerdo? Cada persona. Entonces, cuando llegue ese tiempo, ninguna persona de las tres, ¿de acuerdo?, como persona única va a gobernar, sino va a gobernar ese Dios trinitario que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Él es quien gobernará como un Dios trino. Muy bien. Dame chance nomás de ver cómo vamos para el tiempo. Bueno, pero se tienen un minuto todavía, si no, ¿van a usar? ¿Lo van a usar? Sí. ¿Tienen todavía ese minuto de Yo solo quiero aclarar algo en eso que queda. La postura antagónica a la Trinidad es solo la existencia de Dios como tal. Entonces ustedes están atribuyendo ahora a Jesucristo y luego a su conveniencia van a hacerlo con el Espíritu Santo. Entonces realmente no están defendiendo realmente ni siquiera su postura que deben tener. Es todo. Es cuanto. Ok. Cierran entonces allá. Ok, con 2 minutos cierran. Y tienen 1 minuto para la réplica de su pregunta hacia el equipo número 1. Adelante. Ok, ustedes decían que nosotros no hablamos del Espíritu Santo. Claro que hablamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es esa omnisciencia de Dios. Por eso Dios es omnisciente. Dios está en todos lados. Entonces, ¿cuál es el Espíritu Santo? Es la parte operante de la omnisciencia de Dios en el creyente. Eso es el Espíritu Santo. Es lo que opera, porque Él es omnisciente, Él está en todos lados. Entonces, Él es esa parte operante. Ustedes dicen, primero dijeron, ustedes están contradiciendo, primero dijeron que sí, en Apocalipsis dice que Jesús va a gobernar. Luego dicen que no va a gobernar, que va a gobernar la Trinidad. Entonces, ¿cómo va a gobernar? ¿Van a tener 3 dioses? ¿Van a tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo gobernando? Entonces, y aparte, nos decían que nosotros nos confundimos, pero creo que ustedes no han entendido nuestra postura. Porque el unitarismo significa que no existe Jesús, que Jesús no es Dios. Eso es unitarismo. Nosotros somos unicitarios. Unicitarios significa que nosotros creemos que hay el Dios, el Espíritu, que Dios se hizo hombre y que cuando se fue el Espíritu Santo es la parte operante en la omnisciencia de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Pero el unitario es el que cree solamente que Dios es uno, que no existe, que Jesús es solamente como un profeta, y nosotros no creemos eso. Y ustedes están confundiendo lo que nosotros creemos. Y por eso ustedes dijeron, sí, Jesús iba a gobernar, pero después resulta que no, que siempre no, que la Trinidad es la que va a gobernar. Entonces ni ustedes saben, pero nosotros sí sabemos, porque nosotros sabemos que Dios se hizo hombre y después regresó al lugar donde estaba. Entonces nosotros sabemos que en los últimos tiempos, en la Nueva Jerusalén, el que va a gobernar es Jesucristo, es el que va a gobernar porque es Él mismo, es el Padre, y Él mismo es el Espíritu porque es omnisciente. Ahora, cuando nosotros estemos en la Nueva Jerusalén, ya no va a haber omnisciencia en cuestión terrenal, porque Él va a estar ya aquí con nosotros. Ya no va a estar esa parte operante del ser humano, porque ya va a estar con nosotros, como pasó cuando vino en carne. Muy bien, excelente, ya tienen allá la presentación, los 2 equipos ya presentaron sus 3 preguntas, cada uno de ellos. Ahora vamos a la conclusión. Cada equipo va a presentar sus propias conclusiones en base a los argumentos que han escuchado, que han presentado, y van a dar sus conclusiones. Vamos a comenzar a la forma en que comenzó el debate con la presentación del equipo 1.
conclusión del equipo número 2. Comenzamos y después el equipo número 1 terminamos. Así vamos a terminar este debate y de esta manera después de esta conclusión damos por terminada esta dinámica de debate sobre la Trinidad. Ok, nuestra conclusión, como dijimos desde el principio, y nosotros nos basamos en la Escritura, no en un concilio. Dios es solamente uno, nada más. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. O sea, cuando Él viene en carne, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, no se puede dividir en tres. Y 1 Corintios 12:4-6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La Trinidad contradice el monoteísmo de Dios, de yo soy el que soy. No necesitamos más. Muy bien. Vamos ahora, son 3 minutos nada más, así que vamos a dejar el lugar a las conclusiones del equipo número 1. Voy a utilizar su argumento en nuestro favor. Usted dice que son unicitarios y utiliza las 3 personas que nosotros dijimos desde un principio que es las 3 personas en uno mismo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y le voy a demostrar con palabras que dice es conclusión. En 1 Juan 5:7 dice: porque 3 son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y nos están dando, no, por eso nos están dando Los 3 títulos son uno. la confirmación de que la Trinidad existe. Los 3 títulos son uno. Otra vez déjenos terminar con nuestra conclusión sin interrumpir, por favor. Ciertamente estamos hablando de las 3 personas de Jesús: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos llegar desde el versículo 1, ¿de acuerdo? De Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un Dios con 3 personas, 3 representaciones, 3 misiones diferentes para la humanidad, ¿de acuerdo? Estamos hablando también de que existe aquí mismo la prueba. Estamos aquí observando que existen esas 3 personas y que ustedes no crean en ellos no quiere decir de que no estén ahí presentes, ¿de acuerdo? Simplemente ustedes dicen que es nada más uno, cuando claramente se representa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en las Escrituras. No son 3 dioses separados, ¿de acuerdo? Son 3 representaciones del Dios omnipotente. El verbo es un título, no es porque es Dios. El verbo es solamente un título. Los nombres de Dios son lo que es Dios. El verbo no es el nombre de Dios. Yo en una conclusión muy rápida quiero decir que no estuvo muy objetivo en cuanto a nuestras ideologías que compartimos cada quien, en el sentido que ustedes tampoco asumieron la postura real del anticlericalismo y nosotros tampoco a favor, sabemos, ¿no? Pero bueno, no, porque asumieron en muchas ocasiones que Jesús es Dios y desde ahí estás partiendo de que no estás, de que estás a favor de la Trinidad. Entonces realmente
tanto sus posturas de ustedes como la de nosotros no fue la correcta. Esa es mi conclusión real, porque para empezar no estamos asumiendo la postura original que ya tenemos, ni ustedes ni nosotros. Entonces,